acuérdense una cosa. Estamos hablando, ¿se acuerdan de las 4 posiciones que vimos? La clásica, arminiana, molinista, y teoísta abierta, ¿ok? Las explicamos en su momento, en donde en algunos juega esa libertad de diferente forma, y en la clásica, o agustiniana, calvinista, es plena soberanía, con responsabilidad, sin duda. ¿Qué dijimos? ¿A dónde tenemos que atender para saber cuál optar? ¿A nuestra razón? ¿A nuestra lógica? ¿O a la palabra de Dios? A la palabra de Dios. ¿Qué estamos viendo aquí? Nuevamente, vamos a retomarlo. Génesis 37, 18. Cuando ellos lo vieron de lejos a José, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. ¿Qué vemos ahí? ¿Vemos a Dios moviéndolos hacia el mal? No. Realmente vemos a hombres perversos planeando mal para matar a alguien. Ahí está claro. O sea que él ya sabía que Adán iba a caer. Totalmente. Igual Caín que iba a matar a... Todo. Pero no solo, acuérdense, no solo es providencia en el sentido de lo preconoció. Es providencia en el sentido de soberanía. Él, en gobierno de todo ello, lo decreta. ¿Ok? Aquí vemos claramente cómo hay unas personas perversas que no están pensando ni tantito rendir un servicio a Dios. Están pensando mal. ¿Por qué? Porque son malos, como todos nosotros. Malos. Y en esa maldad dicen, quiero deshacerme de esa persona, lo vamos a matar. ¿Dios no castigaría eso? Pues claro que sí. Es la maldad del corazón. Y lo castiga. Y son responsables por esa maldad. Como Caín. Como todos. Como dice su gen, ¿no? Si no lo castigara, si no hubiera justicia, pues sería una broma de muy mal gusto, ¿no? Por eso hablamos de la importancia de la soberanía de la mano con la justicia. ¿Qué sucede finalmente? Ya cuando se devela un poquito más el plan soberano de Dios, lo dice José, Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahí está la maldad, ahí está la responsabilidad. ¿Qué hizo Dios? Lo usó para el bien. Ahí están las dos. Oye, ¿cómo opera? Pregúntale a Dios. Pero ahí están las dos. Ahí están las dos. No se excluye una a la otra. Como dice Spurgeon, yo no voy a reconciliar la responsabilidad del hombre con la soberanía, porque no están peleadas. Lo que pasa es que nuestra mente es limitada y por eso no alcanzamos a entender cómo se juntan, pero están ahí. Y es a la Biblia a la que tenemos que atender. Aquí es claro, hay hombres malos y hay un Dios justo, bueno, providencial, que encamina esa maldad hacia Ben. Solo Dios podía ver lo que vendría. Génesis 41, 37-40. El asunto pareció bien a Faraón, ya cuando, después de que estuvo en la cárcel, Dios providencialmente usó unos sueños que le dio a José para revelarlos, para que eventualmente este fuera el instrumento que los llevara a Faraón, porque uno de ellos era el copero. Después de 2 años de cárcel, Dios usó 2 años de cárcel de José para llegar a Faraón. Le interpreta y le dice qué es lo que va a pasar a través de un sueño que había tenido Faraón. Lo que eventualmente pasaría, y es aquí donde dice Faraón: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú.
Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Cuando uno empieza a ver la vida de José, dice, ¿qué onda? Pues si este cuate tiene el favor de Dios, ¿por qué está en la cárcel? ¿Por qué es esclavo? ¿Por qué el copero se olvidó 2 años de él y siguió en la cárcel? Pues sí. Pero aquí está Dios obrando. Y aquí está Dios obrando providencialmente. Era la forma que iba a llegar a José a ocupar el puesto que finalmente iba a usar para preservar a toda una nación. Dios fue sabio y si Él siempre está en control. ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? O sea, porque, oye, o sea, tú sabes que es una cárcel, o sea, estar Bueno, 2 gracias a Dios no. años- No vayan a malinterpretarlo. Pero como abogado, o sea, sabemos cómo son. Y estar 2 años ahí, Dios lo o sea, usó. imagínate, ¿cuántos días son? Son más Y de no obstante- 600 días, día y noche. Y no obstante, José tuvo el favor de Dios ahí, porque aún en la cárcel gobernó. Pero aún cuando hubiera estado mal, como Pablo le pasó en las mazmorras. Dios es bueno. Acuérdense, Dios obra, pero siempre es para bien. Pero sufres. Dice Pero que siempre es para bien. Al cristiano todo le está bien. Sí. Yo, bueno, retomando un poco lo que acaba de decir Hernán, no se me van las cabras, lo de Pablo, si Dios no hubiera permitido que Pablo hubiese sufrido todo eso, no tuviéramos el Nuevo Testamento, o tal vez sí, bueno, ya dentro de la soberanía de Dios, tal vez sí, pero pongámonos a pensar todo eso, si Dios no hubiera permitido todo el sufrimiento de Pablo, y Pablo se gozaba aún así, Claro. cantaba himnos y salmos y etcétera. Y tenemos todo lo que nos dejó Pablo. Bueno, Dios a través de Pablo. Tú velo así. Un ejemplo. ¿Tú qué dirías si llegara, ¿qué te gusta? Slim, y te dijera, no, mira, tranquila, no hay problema que no tengas dinero, o sea, no pasa nada. De neta, o sea, puedes soportarlo. Pero Pablo, que es quien lo dice, oye, yo sé sufrir, yo sé vivir en lo mucho y en lo poco. Y lo puedes ver en su vida, y puedes aprender verdaderamente de él. Vamos avanzando para que podamos ir entendiendo. La palabra es la que nos tiene que abrir el entendimiento, no nuestro razonamiento. ¿Ok? Finalmente vemos cómo en todo ese obrar, en lo que en nosotros no pudiéramos entender, y seguramente como José no pudiéramos haberlo entendido, en esos sufrimientos, en esos padecimientos, Dios, en su sabiduría y en su providencia, en el control, llevaba todo esto encaminado a un fin. En su decreto de haber preservado a una nación, llevó a José de ser esclavo a ser el gobernante de Egipto, solo abajo de Faraón. Y el mismo Faraón vemos cómo reconoció que el Espíritu de Dios estaba en él. José, finalmente, ¿qué pasaría con él? ¿Se pueden imaginar a José enfrentando a estos hermanos con nuestros propios corazones, en la condición caída que tenemos, hermanos, cuando estamos en esta carne que muchas veces nos lleva a pensar mal? ¿Cómo pensaríamos contra nuestros hermanos? ¿Cuántas veces no pensamos en reconciliar? Y pensamos, me hizo mal, ¿cómo lo voy a perdonar? ¿Cómo lo voy a dejar cerca de mí? Y vemos el corazón de José. José aprendería a no tener rencillas con sus hermanos. Los perdonó. Dios trató con su corazón. ¿Ellos tendrían que arrepentirse? Seguramente que sí, porque eran responsables. Pero finalmente Dios usó todo esto, no solo en su plan providencial para toda la salvación y la redención de un pueblo, sino también para el crecimiento espiritual de una persona. ¿Con qué forma de reaccionar de José? Que tenía el favor de Dios, que seguramente oraba y estaba consagrado a Dios, pudo entender que Dios obraba soberanamente y los perdona. Llora cuando los ve y los perdona.
Dios usó finalmente todo ello para ese crecimiento Oye, espiritual pero, también. y ahora que se me viene esto a la mente, o sea, sí es cierto, o sea, Josué tenía soberbia, porque obviamente José, perdón, tenía soberbia. Exactamente. Y entonces no sabemos si Dios los dejó tanto tiempo en la cárcel y permitió que pasara por todo eso para trabajar con él también esa soberbia, ¿no? Exactamente. Y entonces, obviamente, cuando él vio a sus hermanos, pues no era un hombre soberbio. O sea, porque se nota en cómo les habla, cómo los acoge, cómo llora cuando los ve. Exacto. O sea, ¿no? Exactamente. Entonces puede ser que por eso, o sea, no es un sufrimiento de a gratis, es lo que quiero Nunca decir. es un sufrimiento gratis. Ahorita lo vamos a ver. Nunca. Dios es justo. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios es compasivo. Pero vemos su obrar perfecto en una historia tan compleja para sacar bien a todo un pueblo y el crecimiento también de una persona. Okay. Finalmente, vemos que esta situación, esta vida de José, es una parte fundamental en las promesas que Dios había dado a Abraham. Jacob, cuando estaba a punto de morir, recordaba justamente esto. Génesis 55. Mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí que voy a morir, en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Finalmente, vemos esa conciencia en José, en Jacob, de las promesas que había dado. Esa soberanía, ese plan, no era un plan caprichoso. Dios iba a traer redención a todos nosotros, a millares, a través de un niño que nacería de ese pueblo. Ahí está. Dios actuando a todos niveles. ¿De acuerdo? Ya vimos Ruth, ya vimos José. Vamos a ver a Job. Ay. Vamos a ver a Job. Sí, es verdad que Dios actúa en nuestras vidas y nosotros no podemos ver la providencia de Dios. No, nada. Ahorita vino a mi mente cuando tenía yo a mis hijos chicos y me corren de una empresa que no estaba dando para que comieran, ¿no? Que fueran a la escuela y todo. Yo decía, ¿cómo era posible, no? Y yo le decía a Dios, pero ¿cómo me están quitando un trampo? ¿Yo qué voy a hacer con ellos, no? ¿Cómo voy a pagar? ¿De dónde voy a agarrar? Y finalmente pasa el tiempo y me doy cuenta que fue algo bueno. Claro. Que fue algo bueno porque la gente que se quedó ahí enfermó por tanta presión y todo, ya te quitó de ahí. Porque ibas a trabajar bajo presión. ¿No? Sí. Y generalmente te digo algo, o sea, los planes de Dios, aun cuando podemos ver este teje y mareje, por ejemplo, ya en la Biblia revelado, aún así te aseguro que no vemos pero ni una milésima de todo lo que Dios obró, no solo en José, no solo en sus hermanos, en todo un pueblo, en lo individual y en lo conjunto. Finalmente así obra Dios. Dios es perfecto. ¿Se acuerdan que uno de los fundamentos de su soberanía es justamente su supremacía? Porque Él en su perfecta sabiduría, en su perfecta bondad, en su perfecta misericordia, en su perfecta omnipotencia, todo actuando al mismo tiempo, obra. Obra en lo individual y obra en lo colectivo. Pero Dios obra. Que lo conozcas, o sea, ¿qué claro. Es esa? O sea, porque ella no lo conocía. Exactamente. Y en nosotros también. O sea, en todos nosotros. Porque ya ahorita en este tiempo te das cuenta que nunca te faltó comida, sí. Nunca te faltó una casa, Exacto. Nunca te faltó alguien que te acercara a lo que necesitas. Pero apenas lo puedes ver, ¿no? En ese momento no lo ves. Claro. Y aún uno reniega en contra de Dios. Job. ¿Qué pasa con Job? Job lo perdió todo. No sabemos, ¿no? Sabemos la historia. ¿Acaso era Job malo? Pues sí. ¿Por qué? Todos éramos. La condición Todos somos malos, efectivamente. No hay uno bueno, no hay uno que se salve. Que se comportaba mejor que otros. ¿Sí? No necesariamente.
¿De quién viene la salvación? De Dios. De Dios. ¿Quién justifica? Dios.